Hola a todos, el capítulo de hoy tiene una finalidad especial atendiendo a los últimos acontecimientos ocurridos en Colombia, donde por primera vez un expresidente de la República fue condenado. En ese sentido, el propósito de este capítulo es explicar de forma clara, breve, sencilla y neutra, sin tomar ningún punto de vista, el juicio y la sentencia condenatoria que dictó el Juzgado 44 Penal de Bogotá, donde condenó al ciudadano Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión en su domicilio por haber cometido los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en calidad de determinador. Teniendo claro lo anterior, lo primero que se debe resaltar es la tesis acusatoria de la Fiscalía General de la Nación, es decir, cuáles fueron los hechos por los cuales fue procesado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La Fiscalía General de la Nación acusó al ciudadano Uribe Vélez por 7 eventos que se describen a continuación. Episodio Juan Guillermo Monsalve. Según la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez persuadió a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que convenciera al señor Juan Guillermo Monsalve Pineda, exintegrante de grupos paramilitares, de que se retractara de las acusaciones que había realizado en su contra y que admitiera que las había hecho por encargo del señor Iván Cepeda Castro. Lo anterior, a cambio de ayudas judiciales. Situación que implicaba su participación en el delito de soborno en actuación penal. Episodio Carlos Enrique Vélez Ramírez. Según la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez persuadió a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que convenciera al señor Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, y otros reclusos de que suscribieran unas cartas con información falsa para enviarlas a la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, a cambio de dinero. Situación que implicaba su participación en el delito de soborno en actuación penal. Episodio Eurídice Cortés Velasco. Según la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez persuadió a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que convenciera a la señora Eurídice Cortés Velasco, exintegrante de grupos al margen de la ley, para que realizara un video con información falsa con la finalidad de enviarlo a la investigación de la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, a cambio de dinero. Situación que implicaba su participación en el delito de soborno en actuación penal. Episodio Tuzo Sierra. Según la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez persuadió a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para presentar ante la Corte Suprema de Justicia 2 escritos con información falsa que fueron escritos por Juan Carlos Sierra Ramírez, alias El Tuzo. Situación que implicaba su participación en el delito de fraude procesal. Episodio Privados de la Libertad Cómbita. Según la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez persuadió a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para presentar ante la Corte Suprema de Justicia diferentes escritos con información falsa hechos por diferentes reclusos de la cárcel de Cómbita, situación que implicaba su participación en el delito de fraude procesal. Episodio Gilda Niño Farfán. Según la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez persuadió a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que contactara a la exfiscal Gilda Niño Farfán y la convenciera de rendir un testimonio falso en contra de Eduardo Montealegre, Linet y Jorge Fernando Perdomo Torres. Lo anterior, a cambio de obtener un cupo a su favor en la Escuela del Ejército. Situación que implicaba su participación en el delito de soborno simple. Episodio Harlington Mascara. Según la Fiscalía General de la Nación, el expresidente Álvaro Uribe Vélez persuadió a su abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que contactara a Harlington Mosquera y otras personas vinculadas a grupos paramilitares, para obtener declaraciones falsas a cambio de favores jurídicos o dádivas. Así las cosas, la primera conclusión que se debe realizar es que al expresidente Álvaro Uribe Vélez no se le investigó ni acusó por haber pertenecido a grupos paramilitares. Tal y como se explicó, los hechos acusados por la Fiscalía se podrían denominar por lo que coloquialmente se conoce como manipulación de testigos y fraude procesal, es decir, el señor Uribe Vélez fue llevado a juicio porque, según la Fiscalía, indujo a su abogado Diego Cadena para que ofreciera ayudas y beneficios a varios convictos y exintegrantes de grupos armados para convencerlos de que mintieran ante las autoridades judiciales. Ahora bien, contrario a lo manifestado por la Fiscalía, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó, por un lado,
que algunas de las pruebas recolectadas y utilizadas por la Fiscalía eran ilegales. Particularmente, 1. Las interceptaciones telefónicas entre el expresidente y su abogado Diego Cadena atendiendo al secreto profesional y a que carecían de autorización y, 2. Las grabaciones del reloj espía realizadas por el testigo Juan Guillermo Monsalve y que posteriormente fueron presentadas por Deyanira Gómez ante la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, atendiendo a que no estaba garantizada su autenticidad por posible manipulación de su contenido. Por el otro lado, la defensa manifestó que el expresidente nunca le dijo nada, ni autorizó a su abogado Diego Cadena para que manipulara testigos, sino que este último actuó por iniciativa propia en ejercicio de su actividad como abogado investigador. Teniendo claro lo anterior, cabe preguntarse cuáles fueron las conclusiones a las que llegó el juzgado 44 después de escuchar los testigos y valorar los documentos. Sobre las interceptaciones, la juez 44 determinó que, 1. Era un hallazgo inevitable según la propia Corte Suprema de Justicia. 2. La interceptación se justificó porque el número de Uribe estaba relacionado en el proceso 44.466 donde se investigaba a Nilton Córdoba Manyoma. 3. En consecuencia, se generó, además, un error razonable de los investigadores y, 4. No se puede proteger la confidencialidad de la relación abogado-cliente cuando la misma se está utilizando para cometer delitos. Ahora bien, sobre el reloj espía el juzgado consideró, 1. Que el señor Monsalve estaba habilitado para grabar la conversación a escondidas pues se consideró víctima de un delito en ese momento. 2. La simple ausencia de procedimientos para preservar el elemento de prueba no lo deslegitiman. 3. Deyanira Gómez aseguró haber guardado los relojes y una vez entregados a los abogados de las víctimas se realizó una cadena de custodia y, 4. El perito de la defensa no corroboró de forma irrefutable que se hubiese alterado la información. Teniendo claro lo anterior, es necesario referir que la juez 44 penal tomó la decisión de condenar al expresidente en 5 de los 7 eventos referidos, particularmente frente a los episodios llamados Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez Ramírez, Eurídice Cortés Velasco, Tuzo Sierra y privados de la libertad cómbita. Pero entonces, ¿cuáles fueron los argumentos de la juez para tomar dicha decisión? Veamos. Primero, los testigos de la Fiscalía se complementaron y refirieron de forma clara que Diego Cadena acudió a diferentes cárceles del país para contactarse con reclusos y exintegrantes de grupos armados con la finalidad de buscar declaraciones contrarias a la realidad que perjudicaran a Iván Cepeda y favorecieran al expresidente. Segundo, por el contrario, los testigos de la defensa tuvieron varias contradicciones entre sí en los puntos más importantes de sus relatos, por lo que quedó claro que algunos de ellos faltaron a la verdad. Tercero. En el episodio de Juan Guillermo Monsalve, las grabaciones de los relojes espías demuestran cómo fue que Diego Cadena acudió a la cárcel para hacerle los ofrecimientos a cambio de modificar su versión en favor del expresidente ante la Corte Suprema de Justicia. Cuarto, la Fiscalía presentó los diferentes documentos falsos que fueron enviados a la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, la carta del 2 de abril de 2018 presentada por Juan Guillermo Monsalve contiene una nota que dice que la realizó por presión del abogado Diego Cadena, quien fue enviado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Otro ejemplo fue el caso de Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, donde se presentó una carta refiriendo que Iván Cepeda lo había visitado en la cárcel para ofrecerle beneficios a cambio de que mintiera. No obstante, en el juicio se corroboró que alias Víctor e Iván Cepeda no se conocen. Quinto, los videos y registros de ingreso a las diferentes cárceles demuestran la comparecencia de Diego Cadena a las instituciones penitenciarias. Sexto, no encuentra ningún respaldo que conocidos del expresidente se pusieran de acuerdo para realizar los delitos sin su conocimiento. Séptimo. Las interceptaciones telefónicas, realizadas a diferentes personas, demuestran que Diego Cadena tenía contacto con los reclusos y como estos estaban felices por los acuerdos económicos a los que habían llegado a cambio de sus declaraciones. Por ejemplo, la interceptación telefónica del 4 de abril de 2018, donde Diego Cadena da instrucciones a un recluso para que convenza a sus compañeros de faltar a la verdad. En igual sentido, la interceptación telefónica realizada a Eurídice Cortés, alias Diana, donde señala claramente quién la buscó y cuánta plata iba a recibir.
Octavo, la Fiscalía presentó las transferencias de los pagos realizados a alias Diana y alias Víctor. Ahora bien, sobre el conocimiento del expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre los delitos referidos, el juzgado concluyó que él sabía lo que estaba haciendo Diego Cadena y, de hecho, lo promovió a hacerlo. Dicha conclusión está soportada, según el juzgado, en los siguientes argumentos. Primero, Diego Cadena era un subordinado del expresidente que buscaba su aprobación. Segundo, el expresidente no contaba con sus abogados principales o de cabecera para que realizaran actos ilegales en su favor, por lo que aprovechó el acercamiento de Diego Cadena, que era un abogado emergente en busca de una oportunidad. De hecho, así lo manifestó en la interceptación del 12 de marzo de 2018. Tercero, tanto las interceptaciones telefónicas como algunos testigos dan cuenta de que Diego Cadena siempre le reportaba sus gestiones al expresidente y, en consecuencia, después era el presidente quien se comunicaba con el abogado para sugerirle actuar de cierta forma. Por todo lo anterior, el Juzgado 44 Penal tomó la decisión de condenar al expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria. Espero que el video haya sido de ayuda para comprender uno de los casos más importantes de los últimos años y, recuerden, este video no busca presentar nuestra opinión jurídica sobre la decisión y en caso de que quieran un video así pueden comentarlo en la parte de abajo.